Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestro querido país, sobre Argentina. Nos acompaña Caro Dávila, politóloga y periodista acreditada en el Congreso de la Nación, con la que ya hemos hablado en muchas ocasiones, precisamente cuando tenemos que hablar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, y nada más y nada menos que en el Congreso, ¿no? Donde se trató la ley de bases promovida por el presidente Javier Milei, una ley que busca básicamente reformar todo el Estado, o más bien prácticamente dinamitarlo, una de sus principales promesas de campaña, sintetizadas en una única legislación que se lleva queriendo aprobar desde que asumió y que vendría a ser la primera ley que el gobierno logra aprobar después de 6 meses de gestión. ¿Cómo te va, Caro? Bienvenida a Carta Política nuevamente. Hola Feli, ¿cómo estás? Un placer como siempre y también saludos a toda esa audiencia que escucha y que lee Carta Política, así que un placer. Muchas gracias a vos, siempre es un placer tenerte acá. Y bueno, finalmente se logró 37 votos contra 35. Bueno, se aprobó con un desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarroel. Se aprobó la ley de bases. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vuelve a diputados, ¿no? Se aprobó con modificaciones. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en ese sentido? Si pudieras hacernos un pequeño repaso sobre lo ocurrido. Sí, la verdad que bueno, como vos bien decías, cabe destacar que la ley base se presentó casi antes de fin de año, en diciembre del 2023, o sea que hace medio año que venimos con este tema. Hubo un abordaje bastante importante donde el gobierno tuvo que ceder demasiado, te diría, porque estamos hablando de un proyecto totalmente diferente al que se presentó aquel mes. Entonces, creo que si bien hubo varias modificaciones que se dieron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación en este momento. Se destaca que el presidente, al tener minoría legislativa, alcanzó los votos suficientes para poder aprobarlo. Pero hay que señalar varias cosas. Por un lado, 36-36, más allá de que tuvo que desempatar la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, ¿es una victoria o es una victoria a medias en realidad? Porque estuvimos muy cerca de que se cayera el quórum, de que no haya quórum. Esto se dio gracias a el legislador Martín Lustó, el radical, que finalmente, más allá de que él votó en contra, posibilitó que se abriera el debate en el recinto. Y por otro lado, lo que hablábamos, que el oficialismo cuenta solamente con 7 senadores nacionales y con 38 diputados, pero ¿qué es lo que sucede acá? Las negociaciones que se dieron fue básicamente lo que se llama prebendas o favores de distintos cargos y puestos dentro del Estado, incluso a nivel internacional, como hablábamos eh, anteriormente, fuera de aire, que esto es lo que posibilita también al oficialismo lograr. Y incluso es lo que él mismo cuestionaba de la política tradicional, ¿no? De los favores, de todo lo que interpeló al Congreso de la Nación. Bueno, destaquemos que se dieron varias modificaciones dentro de este proyecto, tanto de la ley de bases como del paquete fiscal. Son dos leyes. Y por otro lado, también hay que mencionar que el DNU sigue vigente. Solamente lo rechazó el Senado, falta la Cámara de Diputados. Se dio un debate bastante particular porque hubo un empate, pero además hay varios puntos dentro de esta ley que no pudieron seguir adelante, como tanto ganancias y bienes personales, que esto está dentro del paquete fiscal. Bueno, ¿qué sucedió? El principal jugador político dentro de la Libertad Avanza es el jefe de gabinete, que hoy te diría que tiene mucho más poder que la vicepresidenta, Guillermo Franco, estamos hablando, que fue el principal negociador y armador político con respecto a los jefes de bloques de la oposición, más que nada los dialoguistas. Ya se Ajá. juntó en el día de ayer con Martín Menem y los jefes de bloque para poder negociar y volver a incluir eso que rechazó el Senado, tanto ganancias como bienes personales. Ahora todo está en manos de la Cámara de Diputados, que ya hay varios legisladores del PRO también, que esto es llamativo, que están en contra de lo que se votó en el Senado. Entonces, creo que ahí va a haber un trabajo bastante arduo por parte del oficialismo para ver cómo se sigue esta negociación y cuál va a ser el fin de esta ley. ¿Es la ley que Milei hubiese querido tener? No, sin lugar a dudas, más allá de que se aprobó bastante de lo que él quería, pero se dejó muchísimo atrás porque no le quedó otra y porque
los sectores dialoguistas se lo rechazaban o decían, bueno, ya hubo un traspié, ¿no? La primera vez que se trató en la Cámara de Diputados y ni siquiera llegó al Senado. Bueno, ahora llegó al Senado y habrá que ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Pero hay que destacar la habilidad política de tener una minoría absoluta en ambas cámaras y lograr esta aprobación, por lo menos la media sanción en el Senado. Sí, bueno, demuestra también una pequeña victoria de lo que es la política real, ¿no? Sentarte a negociar, sentarte a hablar, sentarte a porotear también, más allá de que lamentablemente la presencia, como vos bien citás, de este tema de las prebendas, de los repartos, pero también se muestra que un mínimo, un toque de moderación puede lograr resultados, ¿no? Digo, después del estrepitoso fracaso inicial en diputados, que Milei pretendía entrar ahí a lo Bukele, al Congreso, y que le votaran todo porque sí, y que les dieran las facultades extraordinarias porque sí. Y bueno, y resultó que no funcionaba así, y tardó 6 meses finalmente en aprobar la legislación. Pero es interesante pensar que justo en el Senado, que suele ser una cámara mucho más dura para los presidentes, sobre todo para los presidentes no peronistas, se consigue la aprobación, por poco, pero se consigue, y en cambio diputados muestra un panorama mucho más complejo, no solo ahora, sino que siempre lo ha estado mostrando. Ahí se ha visto un mucho mayor atrincheramiento, ¿no? Por parte de la oposición, y sin ir más lejos, recientemente tuvo una derrota legislativa muy importante, Milei, cuando la oposición se unificó en torno a la ley de la movilidad jubilatoria. 160 votos logró la oposición unida y se quedaron a 11 votos de una mayoría de 2/3, lo que en teoría podría permitirles aprobarla pasando por encima del poder de veto de Milei. Y también los pone incluso en la línea de juicio político. Y en ese sentido, ¿cómo ves el panorama en diputados? ¿Qué fue lo que pasó ahí y qué puede terminar pasando? Porque Milei en diputados empezó construyendo una pequeña mayoría y después eso colapsó. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Sí, primero, con respecto a lo que vos mencionabas anteriormente, se quedó sin el Pacto de Mayo, que esto es fundamental, porque él el 1 de marzo anuncia en la apertura de las sesiones ordinarias que iba a refundar la Argentina prácticamente con este Pacto de Mayo, con la ley de bases y el paquete fiscal aprobados. Eso fue la primera derrota del oficialismo porque no lo logró, no llegó a ese Pacto de Mayo o al 25 de mayo con las leyes aprobadas. Después, otro punto, la segunda derrota fue cuando se aprueba todo, se une toda la oposición, que es mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, y aprueba la movilidad jubilatoria. Por otro lado, ahí fue la reacción inmediata del presidente Javier Milei diciendo, aprueben lo que quieran, yo el déficit fiscal, digamos, o por lo menos el superávit fiscal, mejor dicho, no lo voy a negociar bajo ningún punto de vista, y incluso amenazó al Poder Legislativo y les dijo, bueno, ustedes aprueben lo que quieran, yo se los voy a vetar. Entonces, acá es el primer rompimiento entre ambos poderes, que ya viene mal porque le vienen diciendo a Milei, no hable sobre los legisladores, tenían mucho miedo incluso el 25 de mayo que él dijera algo en contra de los legisladores para que seguir con las negociaciones. Esto sobre todo Villarruel y Francos que están en la cabeza ahí de las negociaciones. Entonces, creo que ese es otro puntapié, o un traspié, mejor dicho, del oficialismo. Por otro lado, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, sabemos que la política en la Argentina es muy dinámica. Entonces, por un lado tenés a los que quieren colaborar con el gobierno, que son el PRO y parte del radicalismo, y otros sectores también, otros bloques federales que dicen, bueno, si Milei ganó hace 6 meses, vamos a apoyar. ¿Pero por qué vamos a apoyar? Porque ellos ya están pensando en la elección del año que viene, en la elección de medio término, y en decir, bueno, a nosotros nos favorece, porque si no quedamos como golpistas, quedamos como, incluso mencionaron en el tuit, en el día de la votación, que hubo un intento de golpe de Estado, así lo mencionó desde la presidencia, ¿no? Entonces se están especulando. No es, no es una cuestión meramente ideológica en este caso, sino especulativa por parte de la oposición, de varios sectores de la oposición. Está la oposición más radicalizada, que es Unión por la Patria, que ellos sí están totalmente en contra, y la izquierda. Y después tenés algunos otros bloques que están jugando al ser un poco tibios porque
por un lado te aprueban la ley de bases y por otro lado se juntan con la oposición y dicen, no, vamos a aprobar la reforma de la movilidad jubilatoria que en teoría perjudica al gobierno en cuanto a lo que él llama ahorro, ¿no? O gasto público. Entonces, esta es la dinámica que se está jugando. No es una línea absoluta que va a seguir la oposición, no es que va a decir de acá en adelante o me pongo en contra de todo o a favor de todo. Y esto es lo que estuvimos viendo en el último tiempo. Ahora hay que ver qué alerta se enciende cuando está la ley de bases y el paquete fiscal regresan ahora a diputados, qué es lo que se negocia. Van a decir, bueno, le damos las herramientas. Y también hay dos miradas diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado dicen, bueno, si nosotros se lo aprobamos a mi ley, no va a tener más excusas para decir que el Congreso se está oponiendo a todo y no lo deja gobernar. Y por otro lado, también decir que si se lo rechazamos, quedamos como golpistas y quedamos que no dejamos gobernar a este gobierno. Entonces, esto es lo que se está jugando hoy en el Congreso de la Nación, ¿no? Los bloques federales que van para un lado y para el otro, la oposición más radicalizada, como decía antes, de UP y también del Frente de Izquierda, también el socialismo, que por ahí están votando en contra y están más a favor de una agenda un poco más progresista, y por otro lado tener los bloques intermedios a la cabeza con Pichetto y otros bloques también federales que van según les conviene, ¿no? Según el termómetro de la sociedad. Entonces eso es lo que está pasando. Más allá de que el gobierno no tiene mayoría hoy, bueno, juega a esto, ¿no? Y también la oposición hace su propio juego. Va a ser es muy interesante ver sobre todo cómo ya a tan solo 6 meses de asumido el gobierno estamos replanteando el panorama electoral para una elección que va a ser en octubre del año que viene. Bueno, en agosto del año que viene serían las PASO, si es que siguen rigiendo las PASO para entonces, no sabemos qué tipo de... Sí. Ni siquiera sabemos muy bien qué sistema va a regir para entonces, porque si se mantiene, si se aprueban las reformas a tal fin, podríamos terminar votando con boleta única y podrían haberse abolido las PASO por entonces. O sea, es muy interesante pensar todo eso, teniendo en cuenta que ya los políticos están especulando en ese sentido. Va a ser muy interesante ese panorama, sobre todo yo, ya que me metés en el terreno electoral, no puedo no meterme, ¿viste? Ya me conoces. Y falta poco, La, además, te digo. no, sí, es que a ver, hay que pensar que a Milei le va a tocar gobernar con un Congreso complicado todo el mandato. Eso hay que tenerlo asumido desde el vamos. El año que viene se renueva únicamente un tercio del Senado, incluso ganando la totalidad de las provincias que renuevan senadores, lo cual es muy difícil porque algunas son bastiones peronistas muy duros. Incluso ganando en la totalidad, solamente sumaría 16 senadores propios, a lo que se suma después en diputados el hecho de que las elecciones de 2021 las ganó Juntos por el Cambio, lo que quiere decir que si Milei crece y aumenta en diputados propios, lo va a hacer a costa de quien hoy es su principal aliado, el PRO, no lo va a hacer a costa del peronismo. Exactamente. En cuyo Sí. caso, el triunfo más grande de Milei sería sumar un tercio, con lo cual podría vetar tranquilo, eso sí, porque no podrían nunca anularle el veto, pero más allá de eso es muy difícil, una mayoría propia es algo casi imposible en diputados y en el Senado es totalmente imposible, así que va a tener que torcer el rumbo en ese sentido y mantener ese mínimo esquema de diálogo que ya le ha rendido unos pequeños frutos, como vemos, para llegar a buen término y bueno, y si lo logra, sí, podría perfectamente ganar las legislativas. Milei ya está jugando y ya está pensando en una reelección para la cual faltan, Sí. faltan más de un 75, más de un 80% de su mandato, así que la verdad es que es muy interesante lo rápido que se está movilizando la política, ¿no? En estos meses, en estos tan solo 6 meses que llevamos de gestión. Sí, y ahí además se da un error bastante grave, porque sabemos que en política nada es certero, entonces hablar de un segundo mandato me parece que debería estar centrándose en la gobernabilidad de este año. No En tiene ni completar siquiera el las primero. chances de, exactamente, y de antes de, digamos, las elecciones de medio término, las elecciones legislativas del próximo año, ¿no? Como vos bien mencionabas, con qué herramientas juega él. Y otro dato me parece interesante analizar es que van a ser el PRO y parte del radicalismo que hoy lo está ayudando a Milei. ¿Qué pasa si hay un fracaso del gobierno de Milei? ¿En qué queda? Ya sabemos que Juntos por el Cambio ya no existe más.
La coalición cívica hace su propia vida en el Congreso de la Nación, independientemente tanto del PRO como del radicalismo, y el radicalismo también está dividido, porque está el radicalismo que quiere apoyarlo a Milei y el radicalismo que dice, no, esto es una locura, no se puede estar apoyando estas políticas públicas, y lo vemos a la hora de la votación, sobre todo en la Cámara de Diputados. Hay muchas Mucha diferencias. división. Entonces, sí, me parece ahí central ver cuál va a ser el futuro. Y al corto plazo, ni siquiera estamos hablando del próximo mandato de Milei o el próximo año, de acá a diciembre, cuál va a ser el termómetro social y económico para ver cómo se desarrolla el Congreso de la Nación. Porque ahora, bueno, tenemos una baja de la inflación que está atada a un montón de cosas, ¿no? Se postergaron los aumentos para que podamos hablar de un 4% en el mes de mayo de inflación. Viene bajando, pero ¿a costa de qué? ¿Cuáles son los otros indicadores económicos que muestran que la economía no está yendo bien? Incluso este superávit fiscal y demás que él quiere manejar y acomodar la macroeconomía, pero se está olvidando de la otra parte. Entonces, ¿hasta dónde la sociedad va a aguantar? Y el Congreso siempre va en consonancia con la sociedad. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados representa al pueblo y el Senado a los gobernadores. Entonces, acá es donde se va a ver la cuestión. En septiembre, Kicillof se queda sin dinero en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Van a darle dinero a las provincias? Porque todo lo que eran el tema de lo discrecional, ¿no? Estas partidas que se les daba a las provincias, eso se cortó la obra pública. Entonces, creo que acá va a ser un tema relevante todo lo que tiene que ver con la economía, y en base a eso se va a desarrollar el Congreso de la Nación. Ponele que ahora diputados le aprueba esta ley, ¿no? Bueno, estas dos leyes. Y la economía empeora de acá a diciembre. ¿Qué es lo que se va a venir en el Congreso? Porque tenés ya dos herramientas. El DNU, que se lo intentó rechazar la Cámara de Diputados, Unión por la Patria convocó una sesión y no logró quórum. Y por otro lado, ver qué hacen los demás bloques, porque por lo menos los que venían colaborando hasta ahora. Yo creo que ahí hay un mensaje de decir, bueno, empecemos a analizar cuál va a ser el camino, porque no creo que sea el mismo, creo que va a cambiar, creo que va a fluctuar, y también los bloques opositores, dialoguistas, están en base a eso, ¿no? Están observando a la sociedad para ver qué es lo que va a determinar o cómo van a seguir votando de cara a los próximos meses. La sociedad, y bueno, también van a estar mirando los números, ¿no? Porque si la inflación continúa bajando, de todas formas, vamos a ser también, vamos a ser un poco honestos en ese sentido. Si la gente ve que el dato de la inflación baja, y si hay una idea, una noción construida de que la inflación está bajando, o más bien la inflación está bajando, más bien de que la economía está mejorando, se puede construir una narrativa aún si no es cierto. A eso me estoy refiriendo. Exactamente, No necesaria. Y del sí. mismo modo, si hay un problema en la provincia de Buenos Aires, bueno, Milei va a tener un margen para construir una segunda narrativa, que es culpa de Kicillof. Este, y yo en ese sentido, no estoy así sugiriendo que no estoy diciendo la gente es tonta, tampoco estoy diciendo que sea culpa de Kicillof, tampoco estoy diciendo que sea culpa de Milei, simplemente estoy diciendo que no hay que subestimar en ese sentido al gobierno, porque ya se subestimó bastante a Milei políticamente estos últimos Sí, meses, sin lugar y a dudas. es presidente de la nación y logró que el Congreso le aprobara la ley. O sea, entonces no, en ese sentido yo creo que no deberíamos subestimar lo que pueda llegar a pasar en un margen positivo para el gobierno. Sí, y por otro lado me parece que la confrontación política habría que ver cómo sigue. ¿Por qué? Porque si se la aprueba la Cámara de Diputados, bueno, ahí a lo mejor él empieza a tener un consenso o un mayor diálogo con ciertos sectores de la oposición. Sin duda que Kicillof es su como principal adversario político. De hecho, lo vive insultando en las entrevistas, pero sí hay que prestarle atención al conurbano, porque el conurbano es un termómetro social de lo que puede llegar a pasar en el resto del país. Siempre hay que estar con la mirada allí. Y por otro lado,
el tema de la baja de la inflación en realidad es ficticia en este momento. ¿Por qué? Porque hay otros indicadores que se fueron pateando, como el aumento de las tarifas, el aumento de todos los servicios públicos, del transporte, que eso sí va a tener un impacto de lleno. Porque si vos tenés un 4% en mayo, pero comenzás a subir de acá a diciembre, subir, y que se te dispare la inflación, más allá de la recesión económica que hay, ahí sí tenés un problema, porque vos podés tener recesión económica, es decir, que la gente se pierdan puestos de trabajo, que caiga el consumo, que caiga la actividad industrial, pero si el gobierno decide aumentar, y sabemos que el dólar está atado a todos los precios argentinos, entonces ahí no tenés control sobre eso. Y ese es el gran problema, ¿no? Por más que tengas recesión sumada a la inflación, ahí sí vas a tener un problema económico que no lo vas a poder resolver siguiendo recortando todo lo que es gasto público, lo que él llama gasto público. Entonces, creo que la mirada está puesta ahí y eso va a tener que ver con el Congreso de la Nación, de qué es lo que se hace, porque ya pasó con el tema universidades, que el gobierno tuvo que dar el brazo a torcer y tuvo que mandar el dinero a las universidades nacionales, y ahí, bueno, fue otro conflicto. Entonces, creo que si se comienzan a abrir otros focos de conflicto, ahí el gobierno va a tener un gran desafío que va a decir, bueno, ¿qué es lo que hago y cómo sigo ahora? Porque solo no va a poder hacerlo. Yo coincido en lo de tener el ojo puesto en el conurbano, porque como bien decís, si estalla el conurbano, bueno, vamos a tener una situación mucho más complicada de lo que se esperaba. Pero también creo que pasa más por la reacción de la clase media, lo que puede ocurrir en un eventual, en un hipotético, ¿cómo se dice? Un hipotético aumento de la conflictividad social. Bien sabemos que este gobierno depende mucho de ese apoyo circunstancial de una clase media que se sentía asfixiada por la situación económica en el gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, si no se presentan esos resultados, esa clase media le va a retirar el apoyo y hay que ver hacia dónde va y qué es lo que ocurre y cómo se manifiesta en última instancia. Porque bueno, sí, esto depende mucho de los resultados económicos en última instancia. Si vemos todos los otros frentes de este gobierno han sido malos. La política exterior, la política interna, y hasta hay partidarios acérrimos que tienen críticas grandes, se las callan precisamente porque esperan a ver el resultado de los números, como bien estás citando. Exactamente, hay un montón de dirigentes políticos y de líderes que están agazapados esperando a ver los resultados. Algunos no pueden creer hasta dónde llegó Milei porque le Mm. daban meses, hay otros que no, que hay otros que están confiando o que les conviene confiar porque están detrás de este gobierno, como el PRO y parte del radicalismo, que son funcionarios del gobierno nacional. Entonces dicen, bueno, apostemos a que le vaya bien. Y por otro lado tenés a los que están viendo la próxima elección a ver para qué lado van, y mirando la economía, porque ese es el eje central, más allá, y esto lo sabemos porque es una constante en la Argentina. Si vos no le das de comer a la gente, si vos los matás con la inflación, licuás todos los salarios y todo lo que está sucediendo con las jubilaciones, con la gente que se está quedando sin trabajo, por más de cualquier tipo de batalla cultural que quieras dar a nivel de la casta política, de la reducción de los privilegios, o lo que se te ocurra que viene diciendo hasta ahora Milei, como es su estrategia discursiva, ahí no va a haber ningún tipo de que pueda evitar ese conflicto, más allá de que él quiera ganar la batalla cultural. Porque si vos le decís a la gente todo lo que le venís diciendo por lo que llegaste hasta acá, ¿no? Porque eso así ganó Ujú. la elección. Y también hay que decirlo que la gente ya venía cansada de la política tradicional, Sí. bueno, realmente fue el impacto por eso el fenómeno de este outsider, pero vuelvo al tema, si la economía no empieza a haber mejoras, la gente no empieza a tener un mayor poder adquisitivo, creo que por más Ujú. discurso político y estratégico que quieras hacer, no va a tener ningún tipo de resultado y ni de triunfo a nivel de apoyo. Así que creo que esto es lo que va a tener que estar viendo el gobierno. Lo que me preocupa, o más bien lo que tengo yo, y es también uno de los motivos por los cuales yo
le daba más tiempo que un par de meses a Milei. Primero que yo percibo que a nadie le conviene que se caiga el gobierno, menos en este momento, porque como bien dijiste antes, se los puede acusar de golpistas, se puede generar, o sea, Sí, mínimamente a la mitad del mandato va a llegar y yo estoy seguro que lo termina. En este momento, si me lo preguntas hoy. Y después mi preocupación pasaría por qué es lo que pasa si Milei fracasa, en el sentido de que a dónde va a ir a parar ese apoyo, porque yo estoy muy convencido de que a la clase política tradicional contra la que se votó en noviembre es muy difícil que vuelva el apoyo. O sea, la idea no está en si Milei pierde o no el apoyo, sino en si él lo pierde, ¿quién lo capitaliza? ¿A dónde va a parar? Y por eso yo creo que en ese sentido Milei tiene más chances de tener en este momento éxito político que lo que parece, que es en el sentido de que mucha gente puede aferrarse a la idea de que va a salir bien. Incluso aunque no lo vea, incluso aunque no salga, e incluso aunque quizá no haya resultados en lo inmediato o incluso en el mediano plazo, puede pensar, bueno, pero es la última esperanza, ¿me entendés? Han sido 10, 20 años, 30, 40, 50, para algunos han sido más, ¿entiendes? Y no, y sobre todo 10 años de esta caída en picada que estamos viviendo como país. Y si después de 10 años no tenés ningún resultado, a la larga te terminás comiendo el discurso con tal de aferrarte a una idea, a una esperanza, sino, salvo que se produzca un estallido social, ¿me entiendes? Pero de otro modo yo creo que mucha gente va a recurrir a eso y no sé si eso Milei no lo pueda seguir capitalizando. Es una yo idea que creo que si, yo creo que si al gobierno le va mal, va a volver la tengo. política tradicional, porque incluso el Sí, propio gobierno de Milei tiene a políticos tradicionales, sí, eso tiene sí. a una casta enorme de políticos con nombres y apellidos que Ujú, vienen desde hace bastante tiempo dentro de la política. Entonces, decir el outsider sí es el que está gobernando, ¿no? Pero después todo lo que lo ujú. rodea, incluso Franco, es un súper político tradicional, estuvo en la campaña de Daniel Scioli, hay que decirlo, Daniel Scioli y es el que también está en está, este gobierno. también está en este gobierno, exactamente. Por eso te digo que, ¿qué es lo diferente de Milei? ¿Su discurso disruptivo? Sí, totalmente. Que no viene de una cuestión de política tradicional y de años de estar en la política, también. Ahora, Ujú. ¿está solo gobernando como outsider? No. No. Sí o sí está necesitando la política tradicional, porque Franco es el principal negociador, por eso lo pone a él también como jefe de gabinete, ¿no? Porque sabe que es el Ujú. armador político y las declaraciones de Franco, que dice, el presidente no entiende la política, entonces me puso a mí en este puesto para negociar, que sería casi ya un co-gobierno, ¿no? Con Francos. Sí. Pero por eso te digo, ¿hasta dónde esto es diferente a lo que ya veníamos viendo antes? Sí, quizás en algunos recortes, en algunos privilegios de la política y demás, pero el Quizá es resto no es diferente en tan el sentido de que diferente. la gente lo ve diferente. Quizás sea diferente simplemente en eso. Pero si la gente lo ve diferente, yo creo que por ese lado, por ese lado yo no lo subestimo a Milei. Si la gente lo ve diferente o no, me parece que es lo que importa al final del día. Eso, esa Sí, en generación de la eso narrativa coincido. de la opinión pública. Exacto, Bueno, exactamente, sí. ¿algún comentario final, Caro, algo para cerrar? Bueno, ahora toda la expectativa va a estar en la Cámara de Diputados, veremos qué sucede allí con esta ley de bases y también el paquete fiscal. Coincido con vos en la percepción de la sociedad, de qué imagen es la que se tiene de mi ley, pero así como alguien sube puede bajar rápidamente, como ya hemos visto en otros países, que vuelve la política tradicional después de un fracaso de un outsider de la política, así que veremos qué viene para la Argentina y bueno, desde ya agradecerte como siempre, un placer poder conversar con vos, con Carta Política y a disposición como siempre. Así que gracias. Muchas gracias a vos, Caro. Siempre es un verdadero placer tenerte. Y bueno, siempre un placer hablar sobre nuestro querido país. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta, en Instagram como Carta Política. Los invitamos a seguirnos también en TikTok y a suscribirse acá al canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.